Vamos a tener estas tres palabritas para que compartamos esta mañana. Estas señales de Jesús como maestro, del Señor Jesús, son señales para que las acojamos, son señales que nos provocan, son palabras muy bonitas y son señales para transformar. Fíjense que lo del Señor Jesús, todo lo nuestro, todo lo del Evangelio realmente es provocador, es inquietante. Em, yo creo que muchas veces yo la primera le hago el quite al estudio del Evangelio, a sentarme con la palabra, no porque haya mucho cansancio o mucho trabajo, sino porque realmente es inquietante. Y tendría que realmente el Evangelio cuestionarnos. Si no salimos muy cuestionados de la oración, seguramente hicimos un buen rato de sueño en ese momento para nuestra vida. Yo les propongo entonces que empecemos esta mañana, cada una en un momentico con sus hermanas, las que están al lado, las que estamos solitas, que presentemos a nuestras personas de comunidad, a nuestras congregaciones, nuestros espacios y nuestras reuniones que siempre intentan buscar lo mejor para las hermanas, para las obras, todas con buena intención, siempre intentamos buscar lo mejor para las obras, para nuestras hermanas, para nosotros. Presentemos nuestras comunidades, nuestras hermanas, las que tienen situaciones complicadas, a los destinatarios de nuestras misiones, nuestros niños, nuestros enfermos, nuestros abuelitos, la gente de nuestras parroquias, a los que nos debemos y que estamos en la obligación de darnos de la mejor manera. Les invito a que empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a ese Espíritu que hace nuevas todas las cosas, a ese Espíritu que desde el inicio de la creación, de ese caos hizo una hermosa creación, al Espíritu que nos hace clamar hijos, hijas, al Espíritu que sostiene la iglesia, nuestras congregaciones, que nos conceda la gracia de abrazar esas llamadas que nos hace a través de la CLAR en este momento, y que nos conceda la posibilidad de ver sus señales y sus signos en nuestra vida, esos sencillos que sostienen, que acogen, y que también en nosotras, en nosotros, puedan ver esas señales, que somos señal, que somos signo de la presencia. Bien, entonces les proponía que en este espacio de compartir en la mañana, este ratito de compartir para luego nuestras reflexiones posteriores, nos quedemos con estas tres palabras que nos propone el horizonte inspirador de la Clara. Desde la cuarta llamada, a abrazar la llamada, a acoger las señales del maestro, señales, vamos a quedarnos con esas palabritas. Y nos proponen tres palabritas, el acoger, el provocar y el transformar. Les repito que el Evangelio tiene que siempre ser una provocación y movernos a la transformación. No nos podemos seguir quedando quietos, quietas. Tenemos que dar pasitos para que nuestra vida de comunidad, nuestra misión, nuestras relaciones comunitarias puedan ir dando pasitos de transformación. Estas señales de Jesús como maestro, fíjense, esto es muy importante, son reveladoras de su identidad y de su misión. Dos palabritas que no van separadas, identidad y misión, de todo lo que es su persona como hijo de Dios, Dios mismo, y de su misión, no pueden ir separadas. Creo que muchas veces en nuestras realidades personales vamos como en carriles separados, en frecuencias de las emisoras que había antes separadas. Nuestra identidad de monjitas o padrecitos y nuestra misión por otro lado. En la misión somos extraordinarias, extraordinarios. Y luego en nuestra vida un desastre. En la misión hacemos un montón de cosas loables y dentro con las que vivimos, dentro con los que vivimos es muy difícil. O al contrario, en nuestros espacios de mayor
oración o momentos de oración comunitaria, nuestros espacios de capilla y demás, somos muy formales y está muy bien, hay que serlo. Pero luego en la vida real no. En la vida real ocurre algo, hay un cortocircuito entre que salimos de nuestra capilla, rezamos, cantamos al mismo coro el himno y luego salimos y ya. Caras serias, actitud desagradable, poca entrega en la misión. Voy a creer que nosotros no, en Ecuador no ocurre eso, en otros lados, aquí no. Y fíjense que esta vida del Señor Jesús es una vida fascinante. Él no tiene dimensiones, no tiene fragmentos, no tiene por aparte su vida humana, su vida espiritual. No tiene nada de eso. Es su vida, su única vida. Y es una vida eh, reveladora. Toda su vida revela quién es Él, que tiene que estar necesariamente unido a nuestra misión, como nosotros. Fijémonos cómo esta identidad, esa vida del Señor Jesús, que es su vida, es su misma misión, su manera de actuar es su vida misma, no es un añadido. Nos propone la clave que mirando la vida del Señor Jesús, esta vida tiene que iluminar nuestra vida religiosa de América Latina. Vamos a quedarnos más cerquita, nuestra vida de Ecuador, nuestra vida de nuestras comunidades. Claro, yo creo que aquí hay una realidad muy complicada, porque cuando nosotros dejamos de encontrarnos con la persona de Jesús, pues nos volvemos, como decía José María Castillo, teólogo español, pues personas muy religiosas, pero no cristianas. Muy religiosas, sí, muy piadosas, muy piadosos, pero no cristianas, cristianos. Porque se nos va perdiendo de vista el encuentro con la persona de Jesús. Fíjense que nuestro horizonte inspirador dice encuentro. Lo de Nicodemo con Jesús fue fascinante porque fueron muchos encuentros, yo me lo figuro así, muchos encuentros de una catequesis personalizada, de un acompañamiento personalizado que le fue transformando la vida. Y me parece que en nosotros muchas veces por aquí empiezan nuestros quiebres, porque el encuentro con la persona de Jesús deja de ser encuentro y se vuelve un formalismo, unos cumplimientos y realmente la identidad la identidad y la misión de nuestra vida de mujeres consagradas, de hombres consagrados, pues se nos va perdiendo por el camino, a mí me parece. Y fíjense, estas señales de Jesús, de nuestro Señor Jesús, señales de su, yo diría, o la única señal de su persona en una humanidad absoluta y preciosa, es lo que tiene que iluminar nuestra manera de ser consagradas y consagrados. Y fíjense, nos dice la Clar que todas estas llamadas son para dejarnos implicar en la vida. Fíjense que es muy importante. No dice la tarea, por supuesto que está ahí, pero dice en la vida de Jesús, dejarse implicar, meter, que nos empapemos de su vida, del Señor Jesús, ahí, metiditos, empapaditos, en la vida del Señor Jesús. Y para que a través de Él, desde Él, en Él, nosotros nos podamos implicar. Fíjense que son dos palabras muy bonitas. Habitualmente no nos queremos implicar en nada porque todo tiene complicación, todo es cansado, implicarnos implica más responsabilidad, desacomodarme, es muy complicado. Pero lo que nos propone la CLAR, el Evangelio, es que nos impliquemos en su vida y desde su vida nos impliquemos en la vida de la humanidad. Es hermoso, en la vida de la humanidad y de la iglesia. Es muy bonito. Creo que este tiempo a nuestra humanidad nos invita más bien a que nos hagamos espectadores por allá bien sentaditos con una mantita en las piernas, tomándonos un cafecito y desde ahí miremos la realidad. Eso es lo que el ambiente nos dice a todos, no solo a nosotros, pero nos contagiamos, por supuesto, de implicarnos menos, dar menos en la misión, menos en la tarea, porque tenemos un montón de excusas bastante válidas, a lo mejor desde los proyectos comunitarios lo argumentamos. Pero eso de implicarnos me parece que se nos va quedando de lado. Eh, en un artículo de la revista de Vida Religiosa de España, se cuestionaba si el papel de la vida religiosa seguía siendo profético realmente. No lo sé. Si realmente seguimos implicándonos o mejor desde fuera, como todos. Entonces vamos a vivir estos 3 momentitos en este ratito de mañana, desde el acoger, provocar y transformar, desde lo que nos propone el horizonte inspirador. Voy a compartir la propuesta del horizonte inspirador
Dejaré unas preguntas con un momento de silencio para que las respondamos. Es verdad que no podemos hacer toda la carrera, pero bueno, vamos a darnos un momentico de profundizar y reflexionar en estas preguntitas que nos vamos a hacer. Les propongo que iniciemos con un canto. Ustedes me van a decir si se escuchan. Rosario, tú me dices por favor si se escucha. Sí, muy bien, se Vale, escucha bien. gracias, Rosario. Soy de los que van de noche, de los que se creen buenos. Soy de los que no se atreven a cambiar, a dar lo bueno. Yo soy de los que caminan escondiendo sus talentos. Soy de los que tienen miedo a crecer, a estar despiertos. En la noche parece más fácil escuchar tu palabra y mirarte sin rubor. Vengo a decirte que deseo escucharte. Aquí estamos los dos. En esta noche infinita en que tu amor llega a mí como el dueño sin aviso, como el amigo que me mira con ternura, como el amor que me abraza y me sostiene. En esta noche para mí un sueño y una promesa rompe mi corazón, toca mi fragilidad y me invita a nacer de nuevo. Nacer de nuevo en espíritu y verdad, para aprender a perdonar sin condiciones, para dejar en el olvido los fracasos y hacer de un sueño la razón para vivir. Nacer de nuevo y en la mitad de mi vida ser como un niño que te mira y se emociona. Nacer de nuevo a cada paso del camino, siendo ya grande y hay que volver a nacer. Nacer de nuevo para tener ojos nuevos que me regalan vida y son luz mi mirada. Ojos de amor para callar el sufrimiento, que abran al mundo este pobre corazón. Nacer de nuevo para aprender que la vida es siempre un don que hay que cuidar y proteger. Ser como niños en los brazos de su madre, con confianza, gratitud, ternura y fe. En esta noche infinita en que tu amor llega a mí, aquí estamos tú y yo. Muy bien, entonces vamos a dar un pasito y nos vamos a quedar con esta primera palabra de acoger. Acoger y revelar la presencia del Maestro en la noche. Tenemos la primera cita bíblica de Juan 3:3 y Juan 3:16. De cómo empieza este bonito encuentro de Nicodemo con Jesús.
Jesús le respondió, en verdad, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ese mismo capítulo, que yo creo que sería lindo que la liturgia nos lo presentara todo, aunque es largo, pero en ese lindo capítulo lo que vamos a ver es una progresión en el encuentro de Jesús con la persona, de la persona de Jesús con Nicodemo. Eso que me parece que tendría que ser nuestro trabajo en la formación, en nuestra vida comunitaria, en nuestros espacios, en nuestras formaciones, nosotros que a veces nos hacemos consumidoras de formación, pero tendría que ser una progresión en ese encuentro con la persona de Jesús, de conocerlo. Ser religiosas y religiosos no garantiza que vivamos desde la presencia y de la persona de Jesús, el revelado en el Evangelio. Y lo notamos en nuestras actuaciones, en nuestras maneras de situarnos frente a la vida, en nuestros criterios, en nuestras maneras de darnos y entregarnos en la misión. A veces una se queda preocupada cuando ve hermanas y hermanos y uno dice, ay Dios mío, ¿a qué Dios le pertenecerá? Porque está bastante alejado del modo de Jesús que nos presenta en el Evangelio. Y es que no puede ser negociable, no puede ser a veces sí, a veces no, o a mitad. Por eso este encuentro primero de acoger a ese Dios que se nos va revelando. De entrada Jesús le dice una cosa súper rara, súper complicada de entender, que hay que nacer de nuevo del agua, del espíritu y demás. Luego Jesús, como buen maestro, le va explicando cómo es esto. Y es que para nosotras y para nosotros, lo único que puede garantizar el que veamos el reino de Dios, es decir, a Dios mismo, la persona de Dios misma, para poderlo ver, reconocer, encontrar, reconocer habitándolo en nuestra vida, pues tiene que ser siempre un nacer, un volver a nacer, un descolocarnos, porque yo creo que nuestras estructuras de vida religiosa, que son muy favorables en muchas cosas, en organización, en orden, nuestras estructuras, economías y administraciones nos permiten llevar de la mejor manera nuestras obras. Pero creo que en algunos casos o en muchos casos se nos van haciendo una trampa de seguridades, todo está ya dado, horarios, hago una lista de chequeo de lo que voy cumpliendo y ya, y ahí nos vamos quedando. Por eso luego Jesús le dice en ese mismo capítulo algo precioso. Fíjense que Jesús le dice de entrada que hay que nacer de nuevo, pero luego le dice quién es Dios y cómo es Dios. Eso es precioso. En nuestros espacios de formación inicial en nuestras comunidades y nuestros espacios de formación en comunidades, formación permanente ya para grandes, tendría que siempre estar trabajándose esto. Y en nuestros acompañamientos y discernimientos personales tendríamos que ir revisando quién va siendo Dios en nuestra vida. Jesús le dice a Nicodemo que tanto nos ama nuestro Dios que le dio a su único muchacho, al único que tiene, no para condenarnos y castigarnos, ese es el lenguaje habitual de nuestros estilos religiosos, de condena y castigo, sino para que tengamos vida abundante. Es hermosísimo, para que tengamos la vida del eterno, no la vida eterna cuando muramos y si nos portamos bien por ahí después de pasar unas semanitas allí en el purgatorio, tengamos algo. No es lo que Dios dijo, lo que Jesús reveló, sino para que tengamos la vida del eterno. En otro pasaje Jesús dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, aquí, aquí, en nuestra realidad, en nuestras circunstancias. En este acoger, esta revelación de quién va siendo Dios, en esa noche de nuestro Nicodemo, se le regala lo más bonito que se nos puede regalar a nosotros y es quién es Dios, que es un Dios que entrega todo lo que tiene a su Hijo y que lo entrega para que no estemos sufriendo en nuestros sufrimientos a veces acomodados y egoístas, sino en una vida para que tengamos vida y no estemos sufriendo, sino que tengamos la vida del Eterno, para que la disfrutemos la vida de Dios en nosotros, ¿no? La CLAR nos propone 4 puntitos para mirar este primer momento de acoger. Todos sabemos que Nicodemo llega de noche y nos propone la CLAR pensar que esta noche, todos lo sabemos, que es un símbolo de búsqueda, de insatisfacción, temor y crisis existencial.
A mí me parece que es súper bonito que tuviéramos insatisfacciones nosotros, esas insatisfacciones sanas que nos hagan buscar otra cosa. A mí me da mucha pena cuando en nuestras comunidades hay mucha vida, hay gente muy buena, queriendo vivir su vocación, su entrega, atendiendo a la gente que nos toca atender. eh, y hay estructuras tan caducas y tan enfermizas en nuestras comunidades. Ay, Dios mío, que nos tenemos que acomodar y quedarnos ahí. Por eso la figura de Nicodemo es precioso. Ustedes que ya seguro han leído mucho El Horizonte Inspirador, y es precioso porque es un religioso como nosotros, es una religiosa como nosotros, Nicodemo, muy formado, religioso, de oración diaria, muy formal, al toque de la campana o del grito de la superiora por ahí que ya es hora de rezar. Es muy formal, Nicodemo, pero no le llenaba el corazón. Algo no estaba completo. Por eso es capaz de salir y buscar. A mí me encanta. No se quedó con el gustico ahí, la inquietud de me quedo, sino que su insatisfacción le hizo buscar. Algo no estaba completo y le hizo moverse a buscar. Yo creo que nuestra vida religiosa, como decía en el artículo que le citaba antes de la revista de vida religiosa, decía que no es que estamos en crisis la vida religiosa, sino la manera como nos situamos para hacer vida religiosa. Es que nos quedamos ahí. Jesús se la pasó cruzando de una orilla a otra y nosotros nos quedamos ahí, en esa orillita. No nos movemos. ¿Para qué? Jesús acoge con paciencia a Nicodemo. No le cuestiona, no le regaña, no le dice, lo acoge con todo cariño. Lo acoge con paciencia, lo interpela a nacer de nuevo. Fíjense que lo de Jesús, por eso les decía antes, que lo propio nuestro, vamos a mirar que tengamos silenciados nuestros micrófonos, por favor. Eh, Fíjense que lo de Jesús es acoger con paciencia, pero interpelarlos. Por eso yo sigo creyendo que muchas veces le hacemos el quite, yo la primera, al encuentro prolongado e íntimo con el Evangelio, porque no nos va a proponer un montón de prácticas religiosas, porque eso ya lo hacemos, sino que nos va a interpelar a movernos de otra manera, a tener una actitud distinta frente a la vida, frente a los niños que atendemos, a los enfermos, a las hermanas. Por eso a mí me parece fascinante porque Jesús no le dice, bueno, Nicodemo, muy bien, gracias por su inquietud, que le vaya muy bien, siga haciendo lo mismo. No le dice, lo acoge con paciencia de muchos encuentros, pero lo interpela, lo mueve, lo cuestiona. Le dice, no, mira, amigo, muévase de otra manera, sitúese de otra manera. Así no está siendo feliz, sitúese de otra manera. Piense que esto es precioso. No le impone cargas que en el Evangelio también Jesús es maravilloso cuando dice que nosotros imponemos un montón de cargas que ni podemos llevar. En los Hechos de los Apóstoles que recientemente escuchábamos en el tiempo de Pascua, también en el primer concilio de Jerusalén, le dicen a Pedro dice, no le pongamos cargas a la gente que no puede llevar. Y lo del Señor no son cargas, son realidades más ligeras. Lo acoge con ternura, como nos acoge a todos, y le dice quién es Dios. Tanto amó Dios al mundo. Yo me figuro que Nicodemo quedó como, wow, ¿qué es esto? Y sus búsquedas de noche siguieron siendo constantes. Y me imagino que añoraría esos encuentros como añoramos nuestros encuentros con quien amamos y de quien nos sentimos amados. Porque le fue revelando lo más bonito y liberador que se nos puede regalar y que podemos regalar a la gente. Eso es súper importante. Lo más bonito que se nos puede regalar es saber quién es Dios, un Dios que nos ama tantísimo que nos sigue dando vida. Pero es lo más bonito que podemos regalar. En nuestras misiones, un montón de tareas las hace gente mm, laica, u otras personas muy cualificadas, a veces más que nosotros en otros campos, pero nosotros tenemos lo más bonito que es regalar y mostrar quién es este Dios. Sería lo ideal que la gente de nuestras misiones pudiera ir descubriendo quién es Dios y no que la gente de nuestras obras se vaya más disgustada, más triste,
más cansada porque en nosotros encontraron gente pues bastante particular y por ningún lado quién era Dios. Nos propone la Clark también mirar que la vida religiosa en medio de nuestras noches culturales, fíjese, esto es muy importante, nuestras noches culturales, estructurales y vocacionales, está llamada a dejarse interpelar y ver allí cómo nacer de nuevo, desde lo alto. Si hacemos un listado ahora, todas y todos, un listado de cuáles son nuestras noches, que lo vamos a hacer, pues nos vamos a hacer un listado grandísimo de todo lo que no tenemos, de todo lo que creemos que nos falta. Vocaciones, estructuras, personas enfermas, mayores, que será la realidad, pero no solo la nuestra, la realidad de la humanidad. Todas reconocemos y todos a nuestro alrededor, todas las familias tan rotas, nuestros niños en los colegios sufriendo porque no hay mamá, no hay papá, no hay nada, no hay nada. Esta crisis no es nuestra, es crisis de humanidad y nos afecta, por supuesto. Pero nosotros, con todos los medios que se nos regalan desde nuestra estructura de vida religiosa, tenemos más oportunidades y posibilidades que muchas de nuestras personas. Tenemos economías, tenemos casas seguras, misiones, tareas. Por eso yo creo que un poquillo más, al que más se le da un poquito más se nos pide, de movernos un poco más. Porque claro, si yo me muevo en mi comunidad, en mi congregación, si yo abro nuevos caminos, pues la gente de mi misión se ve afectada positivamente. La llamada es llamada, ninguno se nos va a obligar a movernos de otra manera. El Señor siempre invita. Luego no nos quejemos, porque se nos regalan posibilidades, herramientas. Yo siempre lo creo, en nuestras congregaciones tenemos muchísimas herramientas, posibilidades, economías en función de que las hermanas tengamos todo y los hermanos de lo que necesitamos. La pena, el dolor y el pecado, pues, muchas veces nos quedamos ahí acomodaditos. ¿Y para qué nacer de nuevo? Mejor aquí calentitos, ¿no? Les invito a que escribamos estas preguntitas, si las alcanzamos a ver, a que escribamos estas preguntitas. Y nos regalemos un momentito. Primera, ¿qué busca la vida religiosa en este momento histórico? No vamos a pensar la vida religiosa de Filipinas porque allá no estamos, aquí, en Ecuador, en Colombia, aquí, este espaciecito chiquito. ¿Qué buscamos nosotros en este momento? También me pregunto si buscamos. Oye, mejor no, mejor todo dejémoslo ahí. Y saquemos los papeles viejos y caducos del baúl viejo de hace 200 años a ver qué tenemos que hacer ahora. Sí, eso es más fácil. ¿Qué debería buscar? ¿Qué deberíamos buscar como vida religiosa la mía en este momento? Yo busco, ¿qué busco? La palabra buscar es preciosa porque nos pone en movimiento, en dinamismo, nos saca de nosotras, de nosotros. Vamos a regalarnos en esa preguntita. Una segunda preguntita, si nuestra vida religiosa naciera de nuevo, puede decir mi comunidad, mi espacio, mis comunidades, naciera de nuevo, ¿qué novedades encontraríamos? Fíjense que es precioso cuando nace un bebé. Todas siempre tenemos un sobrinito nuevo, hermoso. Y sé qué lindo, qué manitas tan lindas, las orejas son chiquitas. Es lindo cómo se parece al papá, los ojos claros. Siempre encontramos algo bello cuando hay un nacimiento. Si nuestra vida religiosa naciera de nuevo, ¿qué encontraríamos? ¿Qué sería motivo de sorpresa en nosotros? Es que claro, lo nuestro se nos hace tan rutinario y tan caduco porque como hacemos lo mismo siempre, ¿qué noche atraviesa nuestra vida religiosa? La de mi congregación, la de América. Pero la nuestra, vamos a quedarnos con la nuestra. ¿Qué noche atravesamos? No solo que no hay vocaciones, porque siempre me queda un poquito la inquietud si nuestra complicación es porque no hay vocaciones, pero a veces somos 5 y nos matamos, o 2 y nos queremos. No sé si el punto está en la cantidad o en el cómo nos situamos en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra noche, nuestra vida religiosa, nuestra congregación? ¿Qué noche atraviesa? ¿Qué noche atraviesa? Repito que no solo es que no hay vocaciones, eso es una realidad, como no hay matrimonios, pero qué noche nos queremos, nos respetamos. Quienes lideran las comunidades generan espacios de humanidad o solo de imposición y una tiranía dura, muy camuflada y maquillada en lo religioso.
¿Qué oportunidades o búsquedas hay en mi vida religiosa para nacer de nuevo? En mí. ¿Qué posibilidades hay para nacer de nuevo, para renovarme, para vivir con ilusión mi vida consagrada? ¿Cuáles hay en mi congregación? Hay mucha vida en nuestras congregaciones. Gente súper valiosa entregándose sin hacer ruido ni estar publicando todo el tiempo en los estados lo que hace, porque eso es show, no más. ¿Qué posibilidades hay en mi congregación para ayudarme, para que crezcamos las misiones, hermanas buenas, hermanos buenos, sin ruido, sin protagonismo? ¿Qué hay en nuestra vida religiosa? Vamos a regalarnos un momentito de de estas preguntitas. Un momentito en silencio, no hay prisa, nosotros que somos expertos en la prisa.
Muy bien, vamos a dar un pasito más. ¿Qué buscamos nosotros? Hay un librito de José Antonio Pagola que es volver a Jesús, volver a Jesús. Eso tendríamos que buscar, volver a la persona de Jesús, a la persona de Jesús. Por eso el encuentro con el Evangelio en nosotros no puede ser de vez en cuando. Con el Evangelio, no con todas las prácticas religiosas que hacemos que están muy bien, pero a veces pueden ser distractores del encuentro real con la persona de Jesús. ¿Qué novedades encontraríamos? Cosas súper bonitas, súper bonitas. Hermanas y hermanos que conocemos en misiones periféricas, en esos intentos de encuentros intercongregacionales que ya se dan, eh, en donde no hay problema del color del hábito o del fundador, sino que hermanas de varias y hermanos de varias congregaciones están en función de la misión, entregadas y entregados en función de los que necesitan. Eso, sin estar publicando todo el tiempo lo que hacen. Encontraríamos novedades de hermanas y hermanos más sensibles a los pobres, como tiene que ser la opción de Jesús para nosotros. Hermanas y hermanos con deseos de encuentro, de profundidad. Encontraríamos mucha vida en nosotros. Laicas y laicos que se motivan con nuestros carismas, que muchas veces tienen mejores actitudes que nosotros y nosotras en el encuentro con la palabra, en la búsqueda. Nuestras noches no pueden ser solo con la queja de que no hay vocaciones, sino mejor de cómo estamos nosotros dentro de las comunidades, cómo nos situamos, cómo nos acompañamos a atravesar este momento de la vida religiosa, cómo nos sostenemos. O tres nos matamos, o ya, o dos. No es la cantidad, yo creo. Es cómo nos situamos queriéndonos, acompañándonos, siendo responsables de la misión, porque no le corresponde a la superiora o a la coordinadora del colegio o del hospital donde nos situemos, sino que es una corresponsabilidad. Pero a veces las distracciones son por la cantidad de personas que hay. Y es cómo nos vivimos, cómo nos situamos. Y la última pregunta me parece muy bonita, porque si yo me pregunto por las oportunidades, dejo tanta queja, tanto lloro todo el tiempo nuestro, queja, pena y dolor, muchas veces sin agradecer y reconocer todo lo que tenemos. Y el buscar mis oportunidades me hace responsabilizarme de todo lo que se me dio en mi persona, mis capacidades, mis dones, mis cualidades y todo lo que recibo de mi congregación. Porque si yo no reconozco oportunidades para avanzar, pues espero que el gobierno general de turno cambie, que la provincial de turno haga algo, que la rectora del colegio haga algo. Es más fácil siempre que el otro haga algo, que responsabilizarme. Una segunda eh, invitación de esta cuartica llamada es discernir las señales del maestro. Como les decía al inicio, toda esta gente religiosa del Evangelio, en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 6, desde ese momento, desde el capítulo 3 que inicia San Marcos, lo dice preciosamente, bueno, y duramente, que los fariseos se confabularon con los herodianos para buscar cómo eliminar a Jesús. A mí me parece que es fuerte, muy fuerte. Así como cuando vemos series o películas, desde el primer momento se ve quién va a ser el asesino. Es muy fuerte realmente, porque desde el inicio el Señor Jesús tiene una persecución por los religiosos. Fíjense que son por los religiosos de su tiempo. Y desde el inicio están en una persecución. Estos días que retomábamos el tiempo ordinario, esta semana que terminábamos el capítulo 12 de Marcos, todo el tiempo están yendo con preguntas políticas, económicas, religiosas para ver cómo cazar a Jesús, buscando señales grandes. Por eso yo creo firmemente que cuando nos distraemos de buscar y de propiciar estos encuentros, cuidarlos y favorecer los encuentros con la persona de Jesús, pues también nos hacemos buscadoras de señales grandes y extraordinarias en nuestra vida, en el encuentro con Jesús y en la comunidad. Entonces, nos es difícil encontrar y validar el encuentro de tomarnos un cafecito juntas en la tarde, después de la tarea del colegio, y eso nos parece que es pérdida de tiempo porque tenemos que salir corriendo a hacer no sé qué. Todo es afán.
Y esas señales más humanas, más de lo cotidiano, pues las dejamos pasar porque tenemos que cumplir horarios, porque ya hay que ir a vísperas corriendo, porque si no, no sé qué pasa. Que hay que rezar, por supuesto. Pero siempre a mí me cuestiona cuando nuestros afanes son por pasar por la capilla y no por la cocina. Siempre cuando hay afanes por cumplir otras realidades, sino por traer el pan fresquito para que las hermanas tengan el pan calientito. Y a mí se me olvida y lo traigo cuando me acuerdo y el pan viejo que ya quedó en la panadería. Son cosas tontas realmente, pero a mí me parece que eso es tan importante como lo otro, como lo hace una mamá. Una mamá no va a buscar el pan viejo, busca el pan más fresco para sus niños y se levanta con cariño a hacer el desayuno y a empacar el almuerzo para el marido. Eso lo vemos en nuestras obras, esos detalles de mamá y de papá que cuidan o de abuelita que cuidan. Todas esas señales que nos pasan desapercibidas, a mí me parece que son las que tienen valor. Piense que en estas señales, para saber discernir, esa palabra que me parece que está un poco ya desgastada, porque la usamos para cuando no hay que usarla, esas señales para discernir, en este capítulo le dice Jesús, le dice Nicodemo, recuerden que están en el juicio y dice Nicodemo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y sin saber lo que hace? De alguna manera un poco sutil, en su proceso de Nicodemo, eh, pues empieza también a cuestionarnos y en una defensa de Jesús, de la importancia de juzgar, de distinguir, una defensa un poco sutil, entiendo, por la realidad de Nicodemo. Pero nos sitúa en este plano de reconocer y más bien esa invitación para nosotros de cómo nos tenemos que situar como vida religiosa. Yo decía al inicio, seguimos siendo personas que nos implicamos, como nos propone esta cuarta señal, implicarnos en la vida, o mejor desde lejos, desde nuestras capillas. Ahí se está bien porque hasta tenemos calefacción o aire acondicionado y estamos muy calentitos, pero no sé si desde ahí nos implicamos. Por supuesto, de ahí tiene que brotar el impulso para implicarnos, pero hay que salir. Ahí calentitos no se hace mucho. Nos proponen hacer que pensemos en cuatro puntitos. Primero, eh, cómo el Señor Jesús nos va enseñando desde el Espíritu, no desde la ley. De lo más bonito de Jesús, bueno, todo es bonito Jesús, pero es muy bonito porque es un hombre libre desde el inicio. Aunque tenga una persecución a muerte desde el inicio de su vida pública, es una persona libre. A mí eso me fascina, me encanta. Es una persona libre desde su interior para situarse, para acoger, para acompañar a las personas, para crear comunidad, para ponerse en defensa de los últimos, de la mujer, el niño, el enfermo. Es un hombre libre. A mí me fascina. Es un hombre que nació en su espacio religioso. Por supuesto que sabría toda esta parte religiosa, era un judío, lo sabía. Pero es un hombre que desde el espíritu es un hombre libre y desde ahí nos sitúa. A mí me parece que aquí está un poquito la clave, por lo menos para mi vida, desde desde dónde o qué favorece en mi vida cuando le encuentro con la palabra es diaria, voy conociendo a Jesús, me voy conociendo desde Él, me dejo interpelar, me voy haciendo una mujer movida por el Espíritu, una mujer que se va haciendo libre y se sabe situar incluso frente a la ley y lo religioso. Porque repito que creo que muchas veces nuestros espacios tan religiosos se hacen religiosos, muy caducos, pero no nos movemos. Piense que lo de Jesús es siempre interpelar y va despertando en Nicodemo un proceso interior. Mm, Muchas veces lo religioso nuestro, todos lo sabemos por todos los escándalos que surgen en nuestra iglesia y en nuestras comunidades de abuso, de maltrato, pues todo se ha quedado ahí, guardadito y calladito. Por eso yo creo que muchas veces puede ser engañoso solo el aspecto religioso si no es que estamos sostenidas por el Evangelio. Y fíjense que es muy bonito porque esos encuentros, que fueron muchos seguro, van haciendo que Nicodemo se sitúe de otra manera y desde otra manera. Ya le va haciendo que se pueda cuestionar desde lo que no es justo, desde lo que no está siendo verdad y transparente. Le va haciendo que se pueda situar con libertad. Al final del Evangelio de Juan, Nicodemo da la cara, eso es precioso si lo recordamos, da la cara y va y lleva perfumes costosos para enterrar, pero ya da la cara, es precioso, ha sido su proceso. Lo va poniendo, lo va haciendo, va haciendo que se ponga del lado de los últimos, de los descartados. No sé si se va haciendo a nuestro lado, tendría que ser.
Y no con grandes manifestaciones ni pancartas por la calle. Yo creo que eso puede servir o no. Desde nuestras obras. Desde nuestras obras tiene que haber un criterio claro en nosotras, en nosotros. Desde dónde nos situamos por los que no tienen los pagos hechos, desde los que llegan tarde, desde los que no entregan trabajos, desde los que están en peores condiciones. Desde ahí tiene que haber una realidad. Y tiene que notarse cómo nos situamos nosotras. Tiene que notarse. Si no, ¿qué hacemos de extraordinario? Dijo Jesús. Si no se nos nota desde dónde nos situamos. Si tengo que dar a escondidas algo para el necesitado que viene porque la superiora, estoy diciendo cosas reales, porque la superiora ha dicho que no se le da a los pobres y a escondidas doy. Ahí es cuando uno dice, ay Diosito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene que estar claro en nosotras que somos mujeres y hombres consagrados no por nuestro hábito, ni nuestros signos religiosos, ni el nombre grande de nuestro colegio, sino porque nuestra manera de actuar está situada del lado de los pobres, de los últimos, de los más necesitados. Es verdad que en muchas de nuestras obras estamos en realidades periféricas y muy difíciles, como creo que tiene que ser, porque allí nos llega el Estado. Tenemos que hacerlo de la mejor manera, pero tiene que darse ahí la realidad y la claridad, el cómo miramos nuestros niños en los colegios, nuestros enfermos, los abuelitos, desde nuestras obras, cómo nos situamos para acompañarlos, para que puedan conocer lo mejor que podemos dar a conocer, que es quién es Dios y cómo es Dios. Nos propone la CLAR también pensar que esta formación, para que seamos discípulas, es para que nosotros crezcamos, aprendamos a crecer, a formarnos a la luz del Espíritu, que no son cantos bonitos, sino actitudes frente a la vida, de libertad y responsabilidad. Esa palabra me parece que también está desgastada, pero sigue siendo importante, válida y útil para nosotros, la responsabilidad. Se la exigimos a la gente que trabaja con nosotros, a los niños, a los padres de familia, a los profesores, a los doctores con quienes trabajamos, la exigimos. Pero no sé si nosotros estamos tan conscientes de que somos las primeras responsables en situarnos con una actitud distinta, porque repito que tenemos muchos medios para poder garantizar estos espacios, de encontrarnos con la palabra, con el evangelio, formarnos, estudiar. Por eso, esto de nacer de nuevo no era solo una frase bonita que luego se hizo canto. Esto es cómo nos situamos en la vida real, cómo nos vivimos desde nuestras responsabilidades, ya no la que tengamos que cumplir horarios, sino desde nuestra condición de discípulas. Es que se nos tiene que notar, se nos tiene que notar. Hay señales, hoy las señales del maestro pueden parecer discretas o paradójicas. Esto es muy bonito, eso lo dice la CLAR, todo esto es de la CLAR. Pueden parecer, hoy las señales del maestro pueden parecer discretas o paradójicas. Presencia en las periferias. Todos conocemos hermanas y nuestras obras que están por allá en un rinconcito, calladitas, sin hacer ruido, atendiendo a la gente. Hermanas y hermanos que consuelan en el dolor a la gente, con escasos recursos, situaciones difíciles, con una fidelidad silenciosa, tal vez desde nuestras crisis personales, de esas que a veces se lloran en silencio, de esos cansancios, de estos sinsabores en comunidad, porque también cuando no nos trabajamos interiormente, en lugar de facilitar la vida a las hermanas, somos un obstáculo y hacemos daño. Desde estas fidelidades silenciosas, desde las nuevas formas de consagración que hay, nuevas formas de consagración, que más que el título o la novedad en el nombre de cómo nos consagremos o los signos que nos llevemos, es la manera como nos situamos para atender a la gente. De esta bonita realidad intercongregacional, imagino que ustedes conocen, y yo conozco, espacios intercongregacionales lindos, o sea, gente bonita de varias comunidades para la misión, para la misión. Ahí ya se acaban muchas disputas nuestras, están para la misión. Fíjense que son signos de la presencia de Dios, de este reino, que nos permite, que nos invitan y nos exigen un discernimiento audaz. Por eso todas nuestras congregaciones están en refundación, no sé qué, recapitulación, todo, a ver cómo nos acomodamos las que somos, qué obras cerramos, qué desacomodamos. Y hay que hacerlo, es verdad. O sea, la realidad es que si somos dos no vamos a atender 20 obras, esa es la realidad.
Y hay que hacerlo, como todo el mundo, se organiza y se reorganiza. Pero estas señales son muy bonitas, por eso esta llamada me parece muy linda ver estas señales del Señor Jesús para, para reconocer cómo nos podemos vivir de otra manera al interior de nuestras comunidades, con una o cinco obras, con dos o tres hermanas, pero cómo nos podemos vivir bonito y no arrastrando vidas sin sentido, cansancios. Les propongo estas tres preguntitas. Una primera, ¿qué significa que Jesús enseñe desde el Espíritu y no desde la ley? Esto en mi vida, ¿cómo resuena? ¿Cómo resuenan esas invitaciones de Jesús para que yo me pueda aprender a situar desde el Espíritu, que es amor, que es libertad, que son dones, que es carisma? ¿Cómo resuena eso en mi vida? O yo mejor me quedo desde la norma, la ley y lo establecido porque es más fácil. El Espíritu implica moverse, desacomodarse. El Espíritu implica parto. Nacer es parto, romperse un poquito. En nuestra vida religiosa nos reconocemos que nuestras comunidades están del lado de los últimos, en nuestras acciones concretas, en nuestros proyectos, en nuestras inversiones económicas. ¿O son inversiones económicas en función de seguir consumiendo formación nosotras con grandes proyectos económicos para nosotras? Está muy bien, hay que formarnos, por supuesto, pero eso, ¿cómo se ve reflejado en nuestra entrega? ¿Somos voz profética este tiempo? ¿O solo cuando haya marchas o eventos masivos religiosos, ahí nos hacemos presentes? ¿Se nos reconoce por esto? ¿La gente lo nota? ¿Que usted es la madrecita, el padrecito? ¿Por cómo se sitúa frente a los demás? ¿Por cómo nos situamos? ¿Y cuáles son esas señales discretas del Señor Jesús para mi vida en este momento? ¿Qué señales encuentro yo de estas invitaciones que me hace el Señor a transformarme en mi vida personal? No a ver si se transforma la superiora de mi comunidad o la general de la congregación y a ver si así cambia. No, yo. ¿Cómo se van? ¿Cuáles señales identifico en mi vida? Llamadas, inquietudes y para mi congregación. Hay un ambiente de aire fresco, de novedad, de movernos, o nuestras comunidades son espacios cerrados, así como los discípulos con las puertas cerradas por miedo a, nos movemos, nos encontramos, o solo el encuentro es con las mismas de siempre. También las señales son estas realidades que son de noche, que son duras, que son tristes. El ambiente de nuestras comunidades son hermanas alegres, animadas, queriéndose entregar, queriéndose dar por los últimos, o queja, pena y lamento. Vamos a regalarnos un momentico para escribir para escribir lo que sucede.
Dar un pasito más. Les decía al inicio que José Luis, el presidente de la CLAR, en la presentación que ha hecho en muchos espacios del Horizonte Inspirador, en un webinar decía, Dios nos regaló este icono y este horizonte. ¿Por qué y para qué? A mí me parece que es súper bonito y que el Señor nos regale este icono para este trienio de la CLAR, para la vida religiosa. Es porque nuestro Dios se ve un poco urgido de vernos en nuestras noches y en nuestros partos ahí ya que no terminan de nacer. Y me parece que es una invitación muy bonita. ¿Para qué nos regala este icono y esta pregunta que tendría que resonar en nuestros espacios? Esta invitación que le hizo a Nicodemo y que hoy se hace a nosotras, a nosotros, a nuestras comunidades. Sin duda alguna porque nuestras noches no son solo las noches por nuestras crisis personales, sino porque nos hemos quedado, me parece, estancados, sin movernos, con las seguridades que nos dan las estructuras caducas y estructuras que muchas veces son asfixiantes, pero ahí nos mantenemos porque es más fácil que pensarnos la vida que responsabilizarnos de la vida. Vamos a dar un pasito más y la última palabrita de transformar, dejarnos transformar y abrir caminos. Súper bonito. Dejarnos transformar. La primera era acoger, provocar, descubrir las señales y dejarnos transformar. Todas cantamos esos cantos de Señor, hazme arcilla entre tus manos y todas esas cosas, y luego no nos queremos ni mover, que no me toque el Señor, solo lo cantamos. Pero las invitaciones del Señor son para transformar la vida, transformó la de los discípulos. Los hechos de los apóstoles son una imagen preciosa de esta realidad. Estos hombres que se la pasaron peleando todo el tiempo porque no iba a ser el importante, el provincial, la superiora, la coordinadora, la líder de comunidad, sí, estos discípulos se la pasaron peleando por eso todo el tiempo. En cuanto Jesús decía los tres anuncios de la pasión, al ladito, después de cada anuncio de la pasión, ¿y quién va a ser el primero cuando te mueras? ¿A quién le vamos a dar el título honorífico? ¿A quién vamos a sentar enfrente ahí en la mesa para que presida la mesa? Esa fue la disputa de los pobres discípulos que no entendieron mucho. Pero el espíritu del resucitado, les permitió ir haciendo camino y transformarse. Por eso los hechos de los apóstoles son preciosos, porque nos hablan de las comunidades movidas por el espíritu, como estos hombres y mujeres de carne y hueso peleando por poder, prestigio, lugares y demás, como nosotros, pues luego van haciendo comunidades bonitas, como van siendo hermanos, cómo van aprendiendo a compartir los bienes. Es precioso realmente. Como les decía al final del Evangelio, nos narra Juan que Nicodemo fue también fue Nicodemo con los otros, no los discípulos, porque esos se escondieron. En este momento Nicodemo da la cara. Fue también Nicodemo el que anteriormente es precioso como lo matiza ahí el evangelista. El que anteriormente había ido a verle de noche, es precioso. Ahora va de día. Es precioso. Había ido de noche, pero había hecho un proceso, se dejó transformar y ahora va de día, con un montón de perfumes. Por eso yo ponía la imagen porque me parecía que cuando leía este espacio, me recordó a la mujer que también sacó un montón de perfume, ese de nardo, que valía muchísima plata, rompió el frasco y todo se lo entregó al Señor, pese a todas las críticas. Me parece que Nicodemo fue con el mismo amor, con la misma pasión y todos sus perfumes para él. Nos propone el aclarar tres reflexiones muy bonitas. Aquí Nicodemo actúa públicamente, ya hay valentía, ya se juega todo por el Señor, ya da la cara. Para las que animan comunidades, para los que lideran comunidades, que acompañan procesos de formación, nuestros espacios de acompañar a los demás tendrían que ser tan bonitos, de manera que todos pudiéramos pasar de esas oscuridades, de esas realidades tan frágiles y poder entregar lo mejor de nosotros. Es penoso cuando se acompañan hermanas, hermanos, con vidas tan sombrías, tan tristes, tan a escondidas todo, tan mejor todo a escondidas para que la superiora no sepa, para que el superior no sepa.
Es una pena. Es una pena que no podamos vivirnos de día, a la luz del día. Por eso creo que nuestros procesos de acompañamiento y nuestros procesos personales de encuentro con la persona de Jesús tienen que verse en ese progreso de nuestras oscuridades, nuestros miedos, inseguridades, complejos y podernos vivir en libertad, dando la cara. Esto me parece que es un signo y un criterio para poder revisar nuestros procesos de oración personal, nuestra vida espiritual, lo que llamamos vida espiritual, que tendría que ser toda la vida, pero bueno, nuestra vida espiritual, para vernos si realmente nuestro encuentro con el Señor nos va poniendo así, de día. Ese es un criterio de validez. Dice el Evangelio que lleva mirra y aloe, grandes perfumes como la mujer que llevó nardo puro en abundancia. Esto ya se entrega sin reservas. Es un indicador de todo lo que el Señor ya ha tocado su vida. Por eso yo creo que de los muchos encuentros que seguro tuvo de noche, era la realidad que tenía, de encontrarse en esa realidad, pero porque se dejó cuestionar, porque había una insatisfacción sana de moverse. Por eso, si no, ahí se había quedado como uno de los fariseos más que habían levantado la mano para que crucificaran a Jesús. Pero este fariseo, este religioso de su tiempo, al dejarse cuestionar, interpelar, tocar, va haciendo un proceso precioso, por eso luego entrega todo lo más bonito. Fíjense que es muy lindo el perfume, lo que tiene un olor bonito, lo que agrada, lo que encanta. Entrega lo mejor, porque ha hecho un proceso también, porque se ha dejado tocar, pero porque él empieza dejándose cuestionar. Dice la Clark que así también nuestra vida religiosa está invitada a pasar de estructuras caducas a nuevos modos de organización. Eso es muy importante, que den fluidez a la acción recreadora del espíritu. Eso es muy bonito, fíjense. Sigo creyendo que todas nuestras estructuras en la misión, en el colegio, en la comunidad, en los hospitales, todas nuestras estructuras están en función de la vida de los demás. Y están bien, tiene que haber una estructura y una organización, por supuesto. Solo que en nuestras vidas religiosas, de lo que yo puedo ir conociendo en muchas realidades, son estructuras que quitan la vida, que quitan el aliento, que ni dejan que salga el espíritu ni que entre, mucho menos. Son estructuras cerradas, con horarios nuestros asfixiantes, de cuando la madre fundadora o el padre fundador nos fundó hace 700 años, nosotros seguimos aquí con el mismo horario caduco. Horarios asfixiantes, llenos de cosas y rezos, que está muy bien, pero no hay un espacio para el evangelio, un espacio sosegado, silenciado. No lo hay. No hay espacios para eso. Y yo me termino acomodando de ese modo, porque también es más fácil, porque si voy al evangelio me va a interpelar, entonces mejor me acomodo. O se dejan espacios para la oración personal, que llamamos oración personal, al final de la jornada, cuando estamos extenuadas, cansados, agotados, y ahí qué se puede hacer, dormir bien. Uno va a la capilla a dormir bien, porque aunque tenga buena voluntad, está cansado. Pero nos cuesta muchísimo flexibilizar horarios, tiempos, espacios, nos cuesta muchísimo. No sé por qué, no termino de entenderlo. ¿Por qué flexibilizar? ¿Por qué no flexibilizar espacios que estén en función de las hermanas, de verdad? No del cumplimiento del horario que estableció la madre fundadora hace 700 años, que ya no vale, ya no vale. Porque si valiera estaríamos más felices. Y no, siempre con achaques, enfermas y quejas, y en crisis. Si valieran, sería distinto. Por eso, esa invitación al Espíritu es para que airee la casa, nuestras casas, y podamos permitir que la acción recreadora, fíjense que es muy bonito, creadora, recreadora del Espíritu, pueda ayudarnos a vivir de otra manera. Para que también podamos releer nuestros carismas, esto es muy importante, releer el carisma a la luz de los clamores actuales. Sí, a mí me parece que a veces nos empeñamos a estar en lugares de misión que a lo mejor habría que revisarlos, no porque seamos más o menos, sino porque no sé si responden donde en este momento clama la vida, que clama muchísimo. ¿Cómo vamos a dejar esta obra que fue de la madre fundadora y esto tan importante? Hombre, sí, pero otros la pueden llevar. Podemos hacer presencia en otros lugares donde hay mucha necesidad y dolor.
para dejarnos conducir por el Espíritu como un viento libre. Fíjense que esto es muy bonito, para construir comunidades sinodales, samaritanas, pascuales y abiertas. Wow, demasiado. Eso es para un capítulo general. Construir comunidades sinodales, samaritanas, pascuales y abiertas. Me parece a mí que el tema de la sinodalidad se ha hecho esas palabras tendencia o virales, que salió de moda, la dijimos, la cantamos, hicimos un congreso, fueron a Roma, vinieron aquí, desvinimos y todo está muy bien. Pero yo no sé si realmente ese espíritu y esa actitud sinodal se ve en nuestras comunidades. O solo llenamos el aporte para mandar a la superioridad provincial y que la provincial mandara a la conferencia episcopal de los aportes de que es sinodalidad. Pero nosotros seguimos en la misma estructura. Estructuras de comunidades en donde no nos acompañamos, no nos sostenemos, no nos queremos, nos hacemos daño, no lo sé. No serán todas, por supuesto, espero. Esto es lo que nos propone. Esta transformación tiene que darse en gestos concretos, acciones reales. No sé si todas nuestras reuniones de congregaciones y nuestras reuniones de capítulos, que son súper cansonas, todo eso, realmente luego es para que nos pensemos en esto de la vida real. Hay espacios para que la hermana se encuentre con el evangelio, no con todas las prácticas que hacemos antes. Hay espacio para que las hermanas se encuentren, no en esos espacios de recreación obligatoria todos los días o no sé qué. No, no. Hay espacio para que nos encontremos bonito, tomarnos un café, salir al parque, ir juntas aquí, compartir juntas la comida sosegadamente, o siempre tenemos que ir y dejar toda la mitad. Así son nuestras reuniones, por lo menos las mías. No se ha terminado la reunión y todos tenemos la maleta en la puerta porque ya nos toca salir corriendo. Son espacios así realmente para encontrarnos bonitas. Tendrían que quedarse nuestras reuniones en función de esto. Hay comunidades sinodales, samaritanas, de alguien me atienda las heridas, pascuales y abiertas. Vamos a pensarnos estas preguntitas un momentito. ¿Qué significa para mí esto que nos propone la CLAR? Para mí, en mi realidad concreta, no lo que tiene que hacer la general de la congregación. Construir comunidades sinodales, samaritanas, pascuales y abiertas. En mi comunidad, vamos a responder esa preguntita. En lo concreto, a lo mejor no pueden ser grandes acciones, pero a lo mejor dos, una. Construir comunidades sinodales, samaritanas, pascuales, abiertas. Una segunda preguntita, ¿qué estructuras caducas necesitan un nuevo nacimiento en mi congregación? ¿O todo está maravilloso y está bien? A lo mejor sí, y no hay que preguntarse más, no pasa nada. ¿Hay estructuras caducas en mi comunidad? Repito que todos necesitamos horarios, tiempos y organización. Eso le toca a todo el mundo. Eso es normal. Pero ¿son flexibles? ¿O son estructuras cerradas que no es capaz de penetrar el Espíritu de Dios? Imposible. Y las hermanas, ¿cómo se nota esto? No se requiere mucha capacidad, simplemente darse cuenta. La organización de mi comunidad permite que las hermanas estén tranquilas, sosegadas, en los afanes y los agobios normales de la vida, pero permiten flexibilidad, permiten que las hermanas tengan su encuentro con el Evangelio, permiten encuentros normales y reales de compartir, o nos vamos a la mesa en esos silencios mortíferos que nos encantan a nosotras. Solo engullir comida, quejarse por el azúcar o por la sal o porque no me le puso o me le despuso, mirar cuando la superiora dice que ya nos levantamos. Eso no ocurre en nosotras, seguro, en otros países, aquí no. Si nuestros horarios y organizaciones posibilitan una vida normal de hermanas, de hermanos, de acompañarnos, chévere, genial. Hay que darse cuenta. Nuestras misiones o quienes lideramos comunidades y misiones y obras, generamos este ambiente cálido, cercano, de exigencia, porque tiene que ser, por supuesto, de humanidad, de cercanía, de cuidar al otro, ¿lo hacemos o no? ¿Cómo sería una nueva organización en la vida consagrada? Eso sería súper lindo.
Fíjense, la clave no es que esté a mi gusto, ni que sea una organización menú para que cada uno elija lo que quiera, sino una organización que esté en función de que la acción del espíritu pueda fluir. Esa sería la clave. Claro, hay que conocer al espíritu. Si no metemos cualquier espíritu y nos metemos goles. Si nos llamamos espíritu a todo. Si el espíritu de Dios, ¿qué necesita el espíritu de Dios para que nuestras organizaciones puedan favorecer esta vida del espíritu? Si la suya no tiene nada que modificar y el espíritu fluye y aletea por toda su casa, muy bien. Eso se tiene que notar en la vida de las hermanas y de la misión. Vamos a regalarnos un momentico para pensar.
Vamos a dar un pasito más. Todas conocemos de memoria el texto del buen samaritano. A mí me parece que es precioso y me gusta mucho la imagen del posadero, del que recibe al enfermo, porque me parece que es un trabajo en conjunto. El samaritano, que ya sabemos todo lo que hace, muy bueno ese muchacho, pero lo lleva a una posada. Y yo me figuro que ese posadero también se sensibilizó y le habrá pasado una agüita en la noche, una manta, habrá limpiado heridas también. Y lo cuidó mientras volvía el otro. Me parece que es una imagen preciosa de ese espacio comunitario que sería lindo nos pudiéramos vivir nosotras, acompañándonos, cuidándonos en nuestras heridas del camino. No todas podemos hacer todo. A lo mejor algunas tenemos que recoger a la herida, otras dejarnos atender, otras ser posaderas que cuidan y atienden. Sería lindo, porque miren, la cantidad de hermanas y hermanos que salen de nuestra vida comunitaria, de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, no siempre salen, cada caso es distinto, pero no siempre salen porque no les gustó la misión, porque los niños no eran fascinantes, porque atender con dedicación a los enfermos no era lo suyo, no siempre salen, sino por nuestras realidades tan tiranas de comunidad, tan asfixiantes, tan poco atendidas. No siempre salen porque la misión no fuera un espacio para vivirse. Y salen mujeres y hombres sin acompañamiento, cansados, heridos, frustrados, peleados, porque muchas veces nosotros, los que estamos dentro, no hemos sido esos samaritanos ni esos espacios para cuidar, no siempre. Toda organización nuestra tendría que estar en función de que nuestra vida del espíritu fluya. Y no es que favorezcamos que estén ya los rezos estipulados desde hace 700 años y con eso creemos que ya está. No, no está, porque si no estaríamos mejor nosotros y nosotras. Tendrían que ser organizaciones más de casa. Yo les presentaba al inicio una imagen que a mí me gustaba mucho. Esa imagen, todas hemos sido de misión seguramente, siempre. En algún momento hemos sido de misión y cuando hemos ido por las veredas está la viejita o el viejito o el señor que nos acogen en su casa, pobre y sencilla, con un fuego encendido y con un buen tinto, con un buen café. Y no tienen afán como nosotras y nosotros. Y nos escuchan. De esos tiempos en que la persona nos recibe, nos ofrece su pancito, su tintico y nos cuenta toda su historia. Todas hemos tenido esa hermosa experiencia en las misiones. Parece que tiene que ser una organización más de familia. En nuestras familias, cuando estamos de vacaciones, no nos citamos con horario para tomar un café. La mamá dice, ¿está listo el tinto? ¿Quién trae el pan o el café? Y nos sentamos y compartimos. Pero lo nuestro se ha vuelto tan estructurado, tan inflexible, que toca rogarle a la hermanita que baje a tomar el café, o que venga, o que deje los papeles, o como si fuéramos indispensables. No, alguien hará el trabajo por nosotros y a lo mejor mejor. Pero nuestros afanes siempre me parece que están eh, haciéndonos perder de vista las señales bonitas de casa, los espacios bonitos, lo cotidiano, lo que se teje en el silencio. Denme un segundito que me salí de la página de compartir, por favor. Sí.
Muy bien. Perdón. Nos quedamos acá en esta última invitación a revisar nuestras estructuras, que repito, son importantes las organizaciones y nosotros mismos tenemos que ordenarnos y educarnos, pero que toda nuestra organización favorezca que el espíritu del Señor Jesús pueda aletear en nuestro espacio y se nos nota en nuestra manera de vivir, estar contentas, de darnos de la mejor manera nuestras misiones, aunque sea muy difícil, de acompañarnos en nuestras realidades personales. No se requiere más. Y finalmente, este nacer de nuevo, esa pregunta que le hace Nicodemo, ojalá nos la podamos hacer hoy. Yo les invito y me invito a mí la primera de cómo preguntarnos esto. Fíjense que la pregunta, nos lo dicen los filósofos, la pregunta es la que nos mueve. Y fíjense que Jesús es el maestro de las preguntas. Frente a las preguntas responde con otras preguntas para inquietarnos, para movernos. Entiendo perfectamente que nuestro Dios, con ternura de madre, va a acompañar nuestras inquietudes, por supuesto. Pero ojalá que nos podamos hacer estas preguntas. ¿Cómo puedo nacer siendo ya vieja, viejo? Dijo Nicodemo. Es precioso. No es cuestión de edad. Creo firmemente, conozco hermanas y hermanos extraordinarios en su adultez y en su vejez. Extraordinarios, felices, contentos, movidos por el espíritu, dándose generosamente. Por eso no es cuestión de edad, sino de actitud frente a la vida. Estaría lindo que nos hiciéramos esta pregunta: ¿cómo podemos nacer de nuevo nosotras, nosotros hoy? Y sería bueno que hiciéramos esta pregunta para nuestra vida personal, porque creo que muchas veces la queja es contra la superiora de turno, contra el provincial de turno, y siempre es más fácil responsabilizar al otro, ¿no? Es lo que hacen los papás en los colegios, por ejemplo, ir a decirnos que la culpa es de todos menos de los padres, por supuesto. Pero esta pregunta es la que posibilita abrir nuevos caminos. Recordamos que en el Evangelio nos dice que los discípulos arrancaban espigas el sábado. No dice que para comer, seguro se las comieron, pero dice, y abrían nuevos caminos. Súper bonito, abrir nuevos caminos. Esta pregunta me parece que tiene que ser el inicio. Podríamos haber empezado este compartir con esta diapositiva. Como yo, Catalina, María, Patricia, Carmen, tengo que nacer de nuevo. Y no se trata de grandes cosas, a lo mejor tomarme en serio mi acompañamiento espiritual, mi vida espiritual, mi oración personal, mi responsabilidad en la misión, mi tratamiento de salud, porque no son cosas, grandes cosas. Y repito que tenemos todo, queridas y queridos, todos los bienes y medios los tenemos. Pero a lo mejor no puedo siempre estarme quejando de lo que no tengo, de lo que me falta, pero usted tiene una comida saludable, usted tiene una cama para usted sola, un espacio sano, limpio, un trabajo digno. A nosotras no nos toca levantarnos todos los días a ver dónde conseguimos trabajo. A lo mejor solo bajamos de piso, abrimos una puerta y todo está ahí. Por eso yo creo que ese nacer de nuevo tiene que ser una pregunta para mí, Catalina. La primera, en mi actitud frente a mi vida interior, porque soy la responsable de cuidarla. Soy la responsable de cuidar mi encuentro con la persona de Jesús, sin más adornos ni enredos, con la persona de Jesús en el Evangelio, todos los días. Mi salud, porque claro, yo voy al médico, tomo pastillas, a veces se me olvida, no la compro y luego estoy otra vez enferma. Eso es irresponsabilidad, claramente, porque ¿cómo puedo ir a comprarlas otra vez? Mi salud, las recomendaciones que me dan los médicos, lo que debo comer, lo que no debo comer, mi descanso, mi organización en los tiempos, o siempre trasnocho porque nunca me alcanza el tiempo y luego pues no madrugo, no soy constante en mis oraciones, estoy adormilada, que leo, mis tiempos en el uso de las redes, todo lo que ya sabemos. La pregunta tiene que ser en lo concreto para mí. Cuando nace un niño, no otra cosa. Por eso nuestros nacimientos son de cosas reales y concretas de nuestra vida.
Fíjense que frente a nuestra pregunta, que sería lo más bonito, por eso yo les invito, me invito a mí la primera, que todas nuestras reflexiones partan desde aquí. ¿Cómo yo, Catalina, puedo nacer de nuevo? A mi edad, en mi momento vital, en mi circunstancia, en mi proceso, en la responsabilidad que me asignaron, desde la enfermería en donde estoy, atendiendo misiones que a lo mejor no me gustan mucho, pero bueno, yo me consagré para el Evangelio y haré lo que mejor pueda donde me pongan. Si no hay pregunta, creo que ahí estamos ya mal. Estamos con el bebé ahí dentro eternamente y no nace. Si no hay pregunta, está mal la cosa. Tengo que preguntarme y no esperar que la superiora o la formadora o los de fuera me den una respuesta. Porque, porque, como dice todos los documentos sobre la formación de la vida consagrada, el primer agente de la formación soy yo. La formadora, el superior, me va a poner muchos medios. Es nuestra obligación y hay que hacerlo, y buenos medios. Pero yo soy la responsable de facilitar, cuidar mi espacio de oración, mi lectura espiritual, mi formación académica, preparar de la mejor manera el trabajo, lo que comparto con la gente de la misión. O sea, soy yo la responsable. Por aquí podríamos haber empezado. ¿Cómo puedo nacer yo? Para que desde mi actitud, de mi vida, yo pueda ir abriendo caminos chiquitos, a lo mejor a veces más complicados porque hay estructuras de nuestras congregaciones súper viejas y caducas y más cerradas y oxidadas que ya no lo abre nadie. Es muy complicado, pero bueno, yo voy a intentar ir haciendo caminos yo para intentar salvarme, vivirme feliz. Frente a nuestra pregunta, el Señor nos responde con una promesa de amor y vida. Esto lo dice la Clara, es precioso. Por eso yo ponía esta imagen. El futuro de la vida religiosa no depende de estrategias, de todo lo que nos inventamos en los capítulos y reuniones, que está muy bien, que hay que hacerlas, pero no solo depende de eso, sino de la apertura al amor, a la pasión, que todo lo renueva. Fíjense que es precioso. La apertura a la acción del Espíritu. No que venga de fuera como rayo así extraordinario, sino de mi actitud interior, de ese orden interior que tengo que facilitar y provocar, de cuidar mi vida interior que tengo que posibilitarla. Yo me figuro que está, como dice Jesús ahí en el Apocalipsis, como estoy tocándole la puerta, amiga, a ver si me abre algún día, pero usted está enredado y con ruidos no me abre. Y luego se queja, que sufre, que la vida, que... Yo creo también, porque lo escucho, y porque muchas veces lo digo yo misma, que nuestras quejas son tan infundadas, tan infantiles, tan cómodas y tan egoístas, cuando la gente realmente, hay gente que sufre durísimo. Si soy honesta y me lo digo, hay gente que sufre muchísimo, nosotros no, porque todos lo tenemos. Pero nos acomodamos y esta vida me parece que puede ser en este tiempo, por eso Jesús nos invita a nacer de nuevo, puede ser un poco peligrosa, porque aquí todo está asegurado. Entonces, pues uno también ve muchos jóvenes que yo no sé, yo ya me preocupo. Jóvenes, muchos, voy a decir, muchas comunidades masculinas, con muchas comodidades, todo dado, todo entregado, comen a la carta, traen su comida del exterior, todo, porque aquí yo no voy a comer mote, porque no voy a comer majadito, que está muy rico, no. Yo lo mío, porque yo no soy de acá, entonces no como de acá. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero claro, ¿qué es esto? Cuando nuestras estructuras favorecen esto, es que no estamos haciendo gente adulta, ni gente como lo pide el Evangelio, ni discípulos ni discípulas, porque si yo desde chiquito ya le favorezco que le manden comida y yo se la pago, porque él no come mote, pues mala cosa, mala cosa. Digo cosas de la vida real, muy real. Entonces, nuestras estructuras no solo favorecen, en nuestras estructuras de vida religiosa femenina, son muy atosigantes, tóxicas, muy del dominio de una persona, pero no que favorezcan la vida de todas. Y en muchas de las comunidades masculinas, pues es una comodidad impresionante, así tipo hotel, todo dado, todo entregado. Bueno, así nos hacemos, eso es lo que le toca a la pobre gente luego recibir de nosotros. Por eso la pregunta puede empezar desde acá y podríamos repetir este espacio desde acá. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Si no me hago la pregunta, ahí me quedo. El Evangelio de todos los días tiene que ser con esta pregunta. ¿Cómo me sitúo de nuevo frente a estos niños, estos papás, estos profes, frente a mis hermanas? Que no es fácil porque hay prójimas de prójimas muy complicadas también.
que no favorece, pero cómo intento situarme desde lo que escucho en la palabra cada día, ¿sí? Por aquí, con esto tan bonito, con esta imagen que les invito a que nos quedemos con ella. Frente a nuestras preguntas, que será lindo que nos las hagamos, pues habrá una respuesta de cariño, de ternura, pero una respuesta que me interpela. ¿Está en mí acogerla o no? Yo les invito a que nos devolvamos a la canción. Desde acá. Marina me dice si, Rosario, perdón, me dice si se escucha, por favor. Ahora entrecortado está. No nos escucha. Soy de los que van de noche, de los que se creen buenos. Soy de los que no se atreven a cambiar, a dar lo bueno. Yo soy de los que caminan escondiendo sus talentos. Soy de los que tienen miedo a crecer, a estar despiertos. En la noche parece más fácil escuchar tu palabra y mirarte sin rubor. Vengo a decirte que deseo escucharte. Aquí estamos los dos. En esta noche infinita en que tu amor llega a mí como el dueño sin aviso, como el amigo que me mira con ternura, como el amor que me abraza y me sostiene. En esta noche para mí un sueño y una promesa rompe mi corazón, toca mi fragilidad y me invitan a nacer de nuevo. Nacer de nuevo en espíritu y verdad, para aprender a perdonar sin condiciones, para dejar en el olvido los fracasos y hacer de un sueño la razón para vivir. Nacer de nuevo y en la mitad de mi vida ser como un niño que te mira y se emociona. Nacer de nuevo a cada paso del camino, siendo ya grande y hay que volver a nacer. Nacer de nuevo para tener ojos nuevos que me regalan vida y su luz y mirada, ojos de amor para callar el sufrimiento, que abran al mundo este pobre corazón. Nacer de nuevo para aprender que la vida es siempre un don que hay que cuidar y proteger. Ser como niños en los brazos de su madre, con confianza, gratitud, ternura y
tu amor llega a mí. Aquí estamos tú y yo. Bueno, pues damos por finalizado este encuentro, que es simplemente a través del hacer nosotros con mucho cariño compartimos con ustedes esta reflexión de la CLAR, que nos invita a vivirnos de otra manera. Creo que es así, vivirnos de otra manera, más libres, más felices, haciendo más bonitas comunidades y atendiendo de la mejor manera a la gente que nos corresponde atender. Vamos a terminar rezando un Ave María a esta mujer que parió la vida. Esa sabe que es parir y el dolor que tiene. Vamos a pedirle a María que nos ayude a dar a luz la vida que está en nosotras, a dar a luz la vida que está en nosotras, esa luz del Espíritu, esa vida nueva para los demás, para nuestros niños, nuestros abuelitos, nuestras hermanas de comunidad, sobre todo entre nosotras, que hay tanta soledad, tantas realidades duras y tristes. Vamos a pedirle a ella que nos conceda aprender a vivir de nuevo, situándonos de otra manera, más felices, acompañándonos más, queriéndonos más, acompañando nuestras soledades y nuestros procesos. Digamos juntas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les agradecemos en nombre del hacer este espacio, y las que continúan en retiro, en reflexión, las que se van a cocinar, que quede muy rico el almuerzo, que cocinen rico para las hermanas, que preparen sus actividades de pastoral, que tengan un ratito de descanso también. Que tengan un bonito día, que les vaya muy bien a todas y ya estamos Gracias, atentos Catalina. a las actividades del hacer. Gracias. Gracias.